El miedo era una plaga en mi campamento. Mis propios hombres, guerreros curtidos, querían arrojar sus armas y suplicar por la misericordia romana. Sin embargo, no fue un discurso sobre el honor lo que reavivó sus almas, sino el susurro de un solo nombre, el de un traidor. La mayor contradicción es que nuestra más grande muestra de valor no nació del amor a la libertad, sino del veneno puro de un odio que nunca podríamos olvidar. Soy Viriato, un simple pastor lusitano que un día cogió una falcata y luchó para defender a su pueblo, y más tarde se me conocería como el terror de Roma. Todo había comenzado mucho antes, en el año 150 a.C. Ese recuerdo era una herida que nunca cerraba, una brasa ardiente en mi pecho que el tiempo solo avivaba. Esa rata romana, ese sucio traidor, ese cónsul sin palabra llamado Servio Sulpicio Galba, había convocado a los líderes de mi pueblo con promesas de tierras fértiles y paz duradera. Miles de familias acudieron desarmadas y confiadas, solo para ser rodeadas, masacradas sin piedad y esclavizadas por miles. Yo estuve allí. Vi cómo la sangre de mis amigos y vecinos teñía la tierra de rojo. Escuché los lamentos de las mujeres mientras eran encadenadas. Sentí la impotencia de ver hasta a nuestros ancianos asesinados donde estaban. En ese momento, en medio del hedor a muerte y traición, juré que no habría descanso en los corazones de los romanos que pusieran un pie en la península. Mi vida como pastor había terminado. Mi vida como guerrero acababa de nacer. Reuní a mis amigos más cercanos, hombres como yo, que lo habían perdido todo. Audax, el de los brazos como troncos de roble y una risa que ya no se oía. Tautalus, astuto y rápido como un lince, cuyos ojos habían visto morir a su padre, y tantos otros. Juntos, empezamos lo que más tarde se conocería como la Guerra de Guerrillas. No teníamos ejércitos, ni murallas, ni catapultas. Teníamos el conocimiento de cada colina, de cada bosque, de cada arroyo. Éramos fantasmas que golpeaban las líneas de suministro romanas, que emboscaban a sus patrullas y que desaparecían en la noche antes de que pudieran dar la alarma. Durante 3 años, nos convertimos en una espina clavada en el costado de Roma, una molestia constante que se negaba a desaparecer. Para el año 147 a.C., mi fama había traspasado fronteras. Ya no era solo el líder de una banda de supervivientes. Mi nombre era conocido en las tierras de los Betones, de donde llegaron muchos guerreros que querían unirse a mi guerra. Eran hombres duros, acostumbrados a la vida en las llanuras, y sus lanzas y escudos añadieron una fuerza que no teníamos. En una gran asamblea, bajo un roble milenario que había visto nacer a nuestros abuelos, fui aclamado caudillo de los lusitanos. Liderando una alianza entre mi pueblo y los Betones, con un total de unos 6,000 hombres, partimos hacia el sur, hacia las antiguas tierras de los turdetanos, para devastar la provincia romana. Sería mi primera campaña con un ejército de verdad, y una inquietud fría se asentaba en mi estómago. No sabía realmente a lo que tendría que enfrentarme. Sabía que los líderes romanos cambiaban cada año y que el número de tropas también, así que desconocía el número de enemigos ni quién los lideraba. Mi guerra hasta ahora se había basado en la certeza, en conocer cada variable. Ahora marchaba hacia lo desconocido. Nuestra intención era saquear, pues como no conocía los números de los romanos, no quería arriesgarme a una batalla campal. Hasta ese momento, las cosas nos habían ido bien con nuestra táctica. Cuando el camino se dividía en 2 o 3, siempre elegíamos aquel en el que no se veían tropas enemigas. La tierra misma nos hablaba. El vuelo de un pájaro, el polvo en el horizonte, el silencio antinatural de un bosque, todo eran señales. Y así, sin ninguna resistencia aparente, llegamos profundamente a la provincia romana, hasta la rica ciudad de Urso. Sus murallas blancas brillaban bajo el sol,
prometiendo un botín que alimentaría a nuestras familias durante el invierno. Acampamos para pasar la noche con la intención de asaltar la ciudad al día siguiente, pero la facilidad de nuestro avance me dejaba un sabor amargo en la boca. Era demasiado fácil. Roma no regalaba sus provincias. Y mi recelo se confirmó con la primera luz del alba. El aire de la mañana trajo consigo no solo el frío, sino también el brillo del metal. Al este, bloqueando el camino por el que habíamos venido, una legión romana estaba en perfecta formación de batalla, sus escudos rojos formando un muro impenetrable. Al sur, otra más, sus estandartes con el águila dorada ondeando con arrogancia. Mientras observaba con el corazón en un puño, pude ver otro contingente de soldados que se movía para cubrir el norte. Nos estaban rodeando. Éramos ratones atrapados en una jaula de acero. El silencio en nuestro campamento era total, roto solo por el sonido metálico de las legiones al moverse. Fue entonces cuando llegó un mensajero. Un romano a caballo, con una túnica blanca y una rama de olivo, pero con la misma mirada altiva de todos ellos. Nos ofreció la paz en nombre de un tal Cayo Betilio y de Roma. Nos dijo que si deponíamos las armas y nos rendíamos, jurando no volver a luchar contra Roma, se nos perdonaría la vida y seríamos devueltos a Lusitania. La oferta se extendió por el campamento como un reguero de pólvora. Vi la esperanza en los ojos de algunos, el alivio en los de otros. Una parte importante de mis hombres quería rendirse. Tautalus se me acercó con el rostro sombrío. Viriato, son demasiados. Quizá 10,000. En campo abierto nos destrozarán. No somos rival para las legiones romanas. Sus palabras no eran nada nuevo. Eran la verdad. Obviamente, en campo abierto seríamos pasto de los buitres. Pero no podíamos rendirnos, ¿verdad? No ahora. No después de haber despertado de nuevo el espíritu de lucha, de habernos vuelto a levantar contra Roma. Monté en mi corcel un semental negro como la noche que me daba la altura necesaria para que todos me vieran. Desde esa posición, sobre las tropas de a pie, me dirigí a mis hombres. Sus rostros eran un mar de dudas y miedo. Hombres de Lusitania, guerreros de los Betones, mi voz resonó en el tenso silencio. Escucho susurros de rendición. Veo el miedo en vuestros ojos ante las águilas de Roma. Y tenéis razón en temerlas. Sus legiones son una máquina de matar, y aquí, en esta llanura, somos una presa fácil. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. El romano Betilio nos ofrece clemencia. Nos ofrece volver a nuestros hogares si juramos no volver a alzar nuestras armas. Una oferta tentadora para un man que quiere ver el amanecer de mañana. Miré sus rostros uno a uno. Pero yo os pregunto, ¿qué valor tiene la palabra de un romano? ¿Qué garantía tenemos de que su clemencia no sea una daga oculta? No voy a hablaros del deshonor que la rendición traería a nuestro pueblo. El honor no alimenta a los hijos ni consuela a las viudas. Voy a hablaros de la memoria. Porque no podemos fiarnos de los romanos. Y para que lo entendáis, para que recordéis por qué estamos aquí, porque hemos dejado nuestros hogares y arriesgado nuestras vidas, solo necesito decir un nombre. Un solo nombre. Me incliné sobre mi caballo, y mi voz fue un siseo venenoso que llegó hasta el último hombre. Servio Sulpicio Galba. El efecto fue inmediato y terrible. Fue como lanzar una antorcha a un pozo de aceite. El miedo en sus ojos se transformó en una furia incandescente. Los rostros que antes mostraban duda, ahora se contrajeron en máscaras de odio puro. El recuerdo de la masacre, de la traición, de los cuerpos de sus familiares apilados, barrió cualquier pensamiento de rendición. Un murmullo bajo creció hasta convertirse en un rugido atronador. Miles de gargantas gritaron desafiando a los romanos,
levantando sus falcatas, sus lanzas y sus caetras al cielo. Rugieron desafiando a los romanos a que nos atacaran, pues aquí les estábamos esperando. Pero esa era una mala idea. Una trampa emocional tan peligrosa como la de los romanos. ¡Silencio!, grité con toda la fuerza de mis pulmones. El rugido se calmó, pero la furia seguía hirviendo en sus ojos. Vuestra ira es nuestra mejor arma, pero la gastaremos según mis términos, no los suyos. Luchar aquí es morir. Ahora escuchadme con atención. Ordené a mis tropas que se dispersaran, que huyeran del campo de batalla. No en pánico, sino en un caos controlado. Huid hacia el oeste. Hacia Tribola. Corred como si el mismo Caronte os pisara los talones. Recordaba un lugar. Un desfiladero en el valle del río Guadiaro. Un lugar angosto, traicionero, con laderas empinadas y un suelo rocoso. Sería un buen lugar, un lugar perfecto para sorprender a los romanos si nos perseguían. Pero para que la trampa funcionara, la persecución debía ser real, desesperada. «Audax», llamé. El gigante se abrió paso entre la multitud. «Toma a 500 hombres, los más rápidos. Hostigad su flanco norte. No entabléis combate, solo lanzad jabalinas y desapareced. Haced que se enfaden, que rompan filas para perseguiros». Luego me volví hacia Tautalus. «Tú, con otros 500, haz lo mismo en el sur. Cread confusión. Yo me quedaré con 1000 de nuestros mejores guerreros para cubrir la retirada principal». Mientras el grueso de nuestro ejército, unos 5000 hombres, comenzaba a retirarse hacia el oeste en una aparente desbandada, me quedé con mis 1000 elegidos. Atacábamos constantemente la vanguardia de los legionarios, y nos retirábamos antes de que pudieran alcanzarnos. Era una danza mortal. Lo único que podíamos hacer era lanzar nuestros proyectiles, nuestras jabalinas y las piedras de nuestras ondas, entrar en combate cuerpo a cuerpo con los legionarios que se despegaban del grupo principal y poco más. Pero aún así, estábamos consiguiendo lo que queríamos, que era retrasar su avance y, sobre todo, alimentar su arrogancia. Los romanos, al vernos huir, se creyeron victoriosos. Su disciplina se relajó. Los centuriones gritaban órdenes para mantener la formación, pero los legionarios, ansiosos por alcanzar la gloria y capturar a los bárbaros en fuga, se adelantaban. Se sentían impotentes al ver que no podían darnos caza, por lo que avanzaban cada vez más rápido, y los oficiales tenían cada vez más dificultades para mantener a sus hombres en formación. La legión, esa máquina perfecta, comenzaba a desmoronarse por la soberbia. La persecución duró horas. El sol subía en el cielo, castigándonos con su calor. El sudor se mezclaba con el polvo y la sangre. Mis hombres estaban agotados, pero la visión del desfiladero a lo lejos nos dio nuevas fuerzas. Al acercarnos al punto de encuentro, ordené a mis tropas que se dispersaran y que tomaran sus posiciones de emboscada en las alturas. Grité las últimas instrucciones: que nadie lance una piedra hasta que yo dé la señal. Esperad a que la serpiente romana esté completamente dentro de la garganta. No sabía cómo se había preparado la trampa exactamente, pero confiaba en que los 5000 hombres que habían llegado antes habían seguido mis instrucciones, transmitidas por mensajeros rápidos días antes, en previsión de una situación como esta. Debíamos tener cuidado de no caer en nuestras propias trampas. Porque nada más entrar en la boca del desfiladero, me di cuenta de que el suelo estaba sembrado de hoyos con estacas afiladas en el fondo, cuidadosamente tapados con ramas y tierra suelta. Solo nosotros, que éramos de la península, conocíamos el terreno y podíamos distinguir qué ramas no encajaban en su entorno, qué tierra había sido removida recientemente. Los romanos solo verían un camino despejado. Llegué al final del barranco, donde se ensanchaba ligeramente, y me di la vuelta.
Mi pequeño contingente de 1000 hombres se apostó conmigo, formando una barrera humana. Entonces vi la figura que tanto ansiaba. Sobre un magnífico caballo blanco, cubierto de una armadura ornamentada que brillaba al sol, estaba un hombre corpulento. Supuse que era Betilio. Me señaló con su espada desde el otro lado, dando una orden clara y resonante. Y todos los romanos se precipitaron al barranco como el agua que encuentra un camino por donde fluir. Era una visión aterradora y a la vez magnífica. Una riada de acero y escudos rojos que llenaba el estrecho paso. El torrente de tropas llegó a las primeras trampas. El primer grito de un legionario al caer fue ahogado por el estruendo de la marcha. Pero pronto fueron más. Los de atrás, ciegos por la velocidad y la sed de victoria, seguían empujando a los de delante, que caían en los hoyos y eran empalados brutalmente en las estacas. El pánico comenzó a extenderse. Es probable que, al haber perdido la formación, las noticias de las trampas no llegaran a las tropas de la retaguardia, y por eso eran empujados hacia la muerte por sus propios compañeros. La disciplina romana se había convertido en su verdugo. Fue entonces cuando di la señal. No con un cuerno, sino con un grito de guerra. Un aullido primario, lleno de todo el odio y el dolor de mi pueblo. Y como un eco multiplicado por 1000, gritos de guerra lusitanos resonaron en el barranco desde las alturas, formando un eco que juro a los dioses que heló el corazón de los romanos. La sorpresa en sus rostros fue total. Miraron hacia arriba y vieron el infierno. Bolas de fuego, hechas con resina y tela, caían por las laderas del barranco, impactando en las ya desorganizadas formaciones romanas. Los escudos de madera se incendiaban, las túnicas ardían, y los gritos de agonía se unían al estruendo de la batalla. Podía ver a los romanos intentando reagruparse, formando un testudo improvisado, pero a las bolas de fuego le siguieron una lluvia de flechas, jabalinas y piedras de honda. Cada proyectil encontraba un blanco en esa masa compacta de hombres. Cada legionario intentaba salvar su propia vida, pero no entendían que la única forma de pararnos sería que todos actuaran como uno. Pero ya era tarde para eso. Su unidad se había roto. Miré a mis lados y pude ver que los guerreros que se habían escondido conmigo estaban listos. Más de 1000 hombres armados y preparados para el combate cuerpo a cuerpo. Sus ojos brillaban con una luz febril. Otra ronda de bolas de fuego cayó sobre los romanos, desorganizándolos aún más. Era el momento. Puse a mi montura sobre sus cuartos traseros, mi espada apuntando al cielo, y galopé hacia los romanos gritando, «Lusitania». Mis tropas me siguieron como una ola imparable. Y desde ambos lados del paso, los 5000 lusitanos y betones que esperaban en las alturas, se lanzaron contra los flancos romanos, espada en mano y gritando nuestro grito de guerra. Fue una masacre. Los romanos creían que me tenían, que en pocos minutos me capturarían, pero todo se les torció en un solo instante. La colisión de mis hombres con los escudos romanos fue devastadora para los legionarios. Estaban atrapados, sin espacio para maniobrar, con sus propias filas traseras bloqueando cualquier retirada. Y sin un orden claro de batalla, sus pesadas armaduras y grandes escudos, tan efectivos en campo abierto, se convirtieron en un estorbo mortal. Les impedían luchar con la misma libertad que mis hombres, que, con sus pequeñas caetras y sus ágiles falcatas, se movían entre ellos como lobos en un rebaño de ovejas. Los romanos caían por centenares. El suelo del barranco se convirtió en un lodazal de sangre y barro. Nosotros también sufrimos bajas, por supuesto, pero nada comparado con lo que estábamos consiguiendo. Busqué con la mirada a Betilio. Y allí estaba, rodeado por mis tropas, luchando torpemente por su propia vida con su espada. Era una estampa vergonzosa. El hombre estaba fuera de forma,
Era gordo y no podía moverse con soltura sobre su montura, que caracoleaba nerviosa. Además, iba enjaezado para un desfile, no para una batalla. Su espada, seguramente un regalo de algún senador, debía hacer mucho tiempo que no probaba la sangre. De repente, una lanza lusitana alcanzó el costado de su caballo. El animal se encabritó y Betilio cayó pesadamente al suelo. Desapareció entre la masa de hombres que luchaban, engullido por la carnicería que él mismo había provocado. Poco después sonaron trompetas romanas. No las trompetas de carga, sino las de retirada. Los pocos que podían, los que estaban en la retaguardia, dieron media vuelta y comenzaron a huir despavoridos, abandonando a sus compañeros a su suerte. Ordené a mis hombres que se detuvieran. ¡Alto! Dejadlos ir. Algunos, borrachos de sangre y victoria, querían perseguirlos. Pero yo recordaba la historia de Caro de Segeda, el líder celtíbero que, tras una gran victoria, persiguió a los romanos hasta campo abierto y fue aniquilado. No quería repetir el mismo error. Habíamos tenido una gran victoria. Una victoria imposible. Unos 4,000 romanos habían muerto en cuestión de una hora, frente a apenas 100 bajas por nuestra parte. El barranco era un cementerio de águilas caídas. El aire olía a sangre, a carne quemada y a miedo. Mis hombres gritaban de euforia, levantando las cabezas cortadas de sus enemigos. La moral estaba por las nubes. Habíamos enseñado a los romanos que los pueblos de la península no éramos salvajes fáciles de someter. Les habíamos enseñado que luchábamos con todo nuestro corazón contra los invasores, porque nacimos, vivimos, luchamos y morimos como hombres libres. Y esta era solo la primera lección. La guerra no había terminado. Apenas había comenzado. Era hora de planificar las siguientes campañas.